Muy buenos días a todos. Empezamos la clase de química del miércoles 25 de marzo. Vamos a continuar con nuestro relato histórico en relación con los modelos atómicos. Vamos a hablar en concreto de las limitaciones que tiene el modelo atómico de Bohr. Una vez analizados los tres postulados del modelo atómico de Bohr, un modelo que viene a satisfacer la explicación de fenómenos como las líneas de los espectros atómicos, la discontinuidad de la energía, tiene una serie de limitaciones y las tenéis ahí escritas. Son las que vienen desarrolladas en el libro en la página 48. La primera es que solamente es válido para el átomo de hidrógeno o los hidrogenoides, que son aquellos que van a tener un solo electrón. En segundo lugar, tiene otro problema, otra carencia, es que no explica el desdoblamiento de las líneas de los espectros, que por aquella época se empezaron a observar conforme aumentaba la técnica de los mismos. En tercer lugar, las órbitas estables que va a definir en su primer postulado, en la cual los electrones van a circular sin emitir energía, no es capaz de explicarlo con las leyes fundamentales del electromagnetismo clásico. Y la última, se vislumbra que el concepto de órbita es un concepto muy antiguo y, por tanto, basándonos en los principio de siglo, de 1924 y 27 respectivamente, denominados el principio de dualidad onda-corpúsculo y el principio de incertidumbre de Heisenberg, pues a la luz de esto se empieza a ver que ese concepto es un concepto antiguo. Para eso se tienen que hacer una serie de correcciones y la primera corrección que se hace es el que se considera el modelo de Sommerfeld. Sommerfeld en el año 1916, tan solo 3 años después del modelo atómico de Bohr. Y lo que dice es que probablemente cada órbita de Bohr, cada órbita estable, circular y estable que ha definido Bohr en su primer postulado, probablemente tenga varios subtipos en su interior o tipos de órbitas, que es lo que tenéis aquí. La diferencia va a existir en la forma, puesto que no han de ser simplemente órbitas circulares, sino que también pueden existir órbitas elípticas. La elipse viene definida por su excentricidad o achatamiento, y entonces él piensa que para poder definir el grado de excentricidad se tiene que añadir un nuevo número cuántico sobre el número cuántico n que define el nivel energético o capa que ha definido Bohr. Y a eso se le define el número cuántico secundario o azimutal L, que es el que tenéis aquí puesto, que ha de tomar una serie de valores desde 0 hasta n-1. De tal manera que definiendo este número cuántico secundario azimutal, como tenéis en la parte de abajo, él va a dar diferentes valores a L, como puedan ser el 0, el 1, el 2, el 3, y de ahí va a definir los diferentes tipos de órbita, que las podemos denominar como SP, D y F. ¿Vale? Estas órbitas responden al nombre del inglés, el S, que hemos encontrado tantas veces en la configuración electrónica por SHARP, ¿vale? Luego tenéis el P, que es Principal, el D, Diffuse y F, Fundamental, ¿vale? Que va a venir de las letras, los nombres en inglés y coge de ahí la primera letra. Hay otros efectos que van a ser correctores y se van a aplicar sobre el modelo atómico de Sommerfeld y sobre lo que es el modelo atómico de Bohr. Es como una corrección extra que se hace sobre el modelo atómico de Bohr, que van a ser los efectos de Zeeman y el efecto de spin. El efecto de Zeeman no es más ni menos que ver qué es lo que pasa con los electrones en su movimiento cuando son sometidos a un campo magnético externo. Y es que los electrones en su movimiento translacional son cargas eléctricas en movimiento, son capaces de asociarse a un campo magnético y este campo magnético interactúa con el campo magnético externo. De tal manera que cuando nosotros analizamos eso, y según tenéis en la página 49, lo que va a pasar es que se puede dar una orientación espacial a las diferentes órbitas. Y esa orientación espacial va a venir definida por un número cuántico nuevo, que es el que se denomina número cuántico magnético, y por eso se le añade la letra M. Ese número cuántico magnético, M, va a tomar los valores que van desde menos L, pasando por 0, hasta más L. De tal manera que eso lo que va a justificar van a ser los desdoblamientos adicionales que se puedan provocar en las líneas del espectro conforme se añade un campo magnético externo. A su vez, podemos definir para terminar lo que ocurre con el movimiento rotacional de los electrones, puesto que los electrones se trasladan pero orbitan en torno a su eje de giro y de esa manera vamos a tener que existen dos movimientos, el movimiento a favor y en contra de las agujas del reloj y de esa manera lo que va a pasar es que en este movimiento también van a llevar asociado un campo magnético que es capaz de interactuar con un campo magnético externo. Es por ello por lo que se tendrá que definir otro número cuántico que es el que se denomina spin con E en español, spin en S en inglés, y va a tener dos valores, que son el más menos un medio, ¿vale? Que son los dos valores. Hay un gráfico que es muy evidente y muy importante, que es el que tenéis justo en la parte de abajo.
En la parte de abajo lo que tenéis es un cuadro en el que tenéis el espectro original de Bohr, el pequeño desdoblamiento conforme mejora la técnica, y ahí tenéis el modelo de Sommerfeld en su explicación. Después a la adición de un campo magnético que va a generar otro desdoblamiento de las líneas, con lo cual ahí tenéis el efecto Zeeman y su justificación, y luego el desdoblamiento anterior que cada línea va a generar dos rayas alternativas que son las que son originadas por el movimiento orbital del electrón en torno a su eje de giro. Nunca ha habido un convenio en torno a cuál es el que corresponde al sentido positivo y negativo. Normalmente el sentido positivo se ha dado para el giro del electrón en sentido antihorario y el sentido negativo al spin se le ha dado al movimiento del electrón en un sentido horario, ¿vale? Por eso lo tenéis puesto ahí. Podéis identificar ese como MS, es otra forma alternativa, como tenéis en el libro, el número cuántico S, el número cuántico MS, y por tanto ahí tenéis todo lo que hay que tener en cuenta. En el ejercicio 12 tenéis ahí, pues bueno, es un típico trabajo en el cual pues vais trabajando con lo que son estos números cuánticos y la relación que pueda existir entre los unos y los otros, puesto que los últimos números cuánticos siempre van a ser definidos en función de lo que va a ser en función de lo que va a ser los números cuánticos previos. Bueno, a continuación vais a tener ahí lo que son los modelos mecanocuánticos, esos ya los dejaremos para otro momento. Ahora voy a grabar otro vídeo en el cual, pues bueno, vamos a trabajar un poquito con lo que va a ser todo lo que se deriva de las limitaciones del modelo atómico de Bohr. Hasta ahora.